Nos vamos a meter en la información de lo que ha pasado el día viernes, en este caso allí en Francia, que ha consternado a todo el mundo. Estamos en comunicación con Luis Fuenzalida, que es analista internacional, pero también una persona que sabe mucho de todo lo que es el conflicto allí en Medio Oriente. Luis, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. ¿Qué tal, José María? Buen día. Gracias por atendernos, ¿eh? No, al contrario. Bueno, Luis, uno había visto ya con escozor lo que había pasado hace un par de meses allí en Francia, justamente con lo que pasó a partir de lo que fue la publicación de en la revista humorística, satírica Charlie Hebdo, pero lo que pasó el viernes en Francia por ahí uno no lo esperaba, también que uno no está encima de esos temas todos los días, pero ¿era posible de que pasara algo como lo que pasó? Bueno, mira, recién utilizaste un vocablo que casualmente lo tenía en mente, que es el vocablo posible. Ajá. Es decir, en lo que hace a inteligencia estratégica, dos vocablos que en el lenguaje coloquial se pueden llegar a usar y es casi común que se usen como sinónimo, que es posible y probable. Sin embargo, para el lenguaje de inteligencia son distintos. Ajá. Es decir, y voy a ser claro. Por ejemplo, el atentado, este último atentado en Francia, ¿es posible o era posible? Sí, era posible. Era posible por distintos factores, como ser, por ejemplo, Francia hace más de un año que integra la coalición contra el ISIS. Ajá. Francia tiene una de las poblaciones musulmanas más grandes de Europa Occidental, y donde ya hay varios casos de ciudadanos franceses, con lo cual estoy hablando ciudadanos hijos de inmigrantes en segunda o tercera generación que han radicalizado su posición e incluso han ido a pelear a Siria a favor del ISIS. Te doy el ejemplo parecido a lo que pasó hace 15, 20 días en nuestro país, cuando se dijo la posibilidad de un ataque terrorista de Alsan Andine en dos shopping de acá de Buenos Aires, uno capital, otro de provincia. Bueno, sí es posible. ¿Por qué es posible? Porque Argentina tiene unas fronteras poco vigiladas, porque Argentina tiene la comunidad judía más numerosa de Latinoamérica y porque el Papa, que es argentino, está sentenciado a muerte por el ISIS. Ahora bien, pasamos al otro vocablo. ¿Es probable? En el caso de Francia, uno lo que se diría en lenguaje de inteligencia, que la probabilidad es alta. ¿Por qué? Porque ya tenemos hechos contundentes que han ocurrido durante este año. Tú has nombrado lo de Charlie Hebdo. Después, a las pocas horas, al día siguiente, el supermercado Kosher, también en París. Podemos agregar días más tarde el hecho llevado a cabo por un yihadista en Lyon, donde, no sé si recordás, decapita al dueño de una empresa que tiene que ver con la energía e intentaba volar parte de la planta y termina matándose. Y incluso yo te agregaría un cuarto que sería en tránsito, que es lo que ocurrió con el yihadista que intentó llevar a cabo un ataque en el tren rápido que une París-Bruselas y que fue reducido por los pasajeros, entre los cuales había 2 o 3 marines de los Estados Unidos que estaban franco de servicio. Que te aclaro, si no hubiera sido esa circunstancia, vos imaginate que se calculaba que en ese momento la formación llevaba alrededor de 180, 190 pasajeros, hubiera sido una masacre terrible porque no tenés dónde huir. Por lo tanto, la probabilidad en Francia era alta. Si yo te lo comparo con la Argentina, la probabilidad era baja, fundamentalmente porque el grupo
sindicado como que podría llevar a cabo los atentados, es decir, Ansar al-Dine, es un grupo que no ha actuado fuera del continente africano. Por lo tanto, las probabilidades serán bajas. Eso en principio, más allá de que hay informes de inteligencia donde indican que tanto Estados Unidos como Israel avisaron hace más de 20 días, un mes, a la inteligencia francesa que las probabilidades de un atentado iban a ser cada vez mayores. Una de las cosas que se le achaca a los servicios de inteligencia franceses es que yo te diría que es algo que ayuda a que pueda haber o que sea posible un atentado en nuestro país. Los servicios de inteligencia franceses, que si bien están muy bien equipados, son enemigos o son reacios al intercambio de información con otros servicios de inteligencia. En el caso de nuestro país, bueno, nuestro país prácticamente en lo que hace a la parte de inteligencia estratégica, hablemos de terrorismo internacional, está en no muy buenas relaciones con los principales o con las principales agencias de inteligencia de Occidente, como ser las de Estados Unidos, como ser la de Israel, ni hablemos la de Gran Bretaña, Francia y medianamente España e Italia. Hay buenas relaciones. Por eso te digo, que sorprende, pero bueno, este accionar de los grupos terroristas, y más que nada aquellos que están relacionados con el ISIS, con el Estado Islámico, Sí. Se están dando cada vez en mayor medida, teniendo en cuenta de que Europa Occidental y fundamentalmente Francia, España y Bélgica e Inglaterra son países que proveen muchachos jóvenes de sus países de origen, sí, al ISIS para ir a pelear a Siria y que luego vuelve para llevar a cabo atentados o difusión del islamismo radical en sus países. Ahora, Luis, cuando uno ve la respuesta de Francia fue bombardear Siria rápidamente, algunos objetivos de ISIS. Cuando uno imagina un futuro, lo sigue imaginando de guerra, ¿no? ¿No da la impresión de que lamentablemente la solución sea otra, no? ¿Sabes lo que pasa? Tenemos que entender, primero, para la mentalidad y la visión occidental, y en esto estoy hablando en general, es decir, desde el ciudadano medio hasta inclusive líderes políticos, incluso pasando por aquellos que tienen quizás mayor preparación, como ser analistas o especialistas en inteligencia. A veces cuesta sacarse el lente con que miramos todos los días en la realidad y el pensamiento occidental y ponerte otros lentes para entender la mentalidad de estos muchachos. Acá el problema es que a diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, con la OLP, para darte un caso bien concreto, donde podía haber algún tipo de negociación, porque lo que buscaban era un objetivo político, en el caso de la OLP. Acá en el caso del ISIS, el objetivo político es secundario, el objetivo principal de ellos es el religioso, en el cual ellos entienden de que si vos no te convertís al Islam y practicás el Islam de acuerdo a su punto de vista, y te degüellan. Entonces no hay negociación posible con la gente del ISIS. Lamentablemente esa es la realidad, nos guste o no nos guste. Y a partir justamente de que una de las personas que ha sido, bueno, no que ha sido detenida, sino que apareció muerta, habría ingresado justamente vía Grecia como refugiado de Siria. Hemos visto en los últimos meses justamente la estampida de sirios escapando justamente de Siria hacia diferentes lugares de Europa.
¿pueden haber ingresado de esa manera o sirviéndose de esa salida justamente de Siria en diferentes lugares de Europa células de este grupo? Sí, yo te digo lo que manejamos nosotros en información de inteligencia. Se calcula que aproximadamente 1 de cada 100 refugiados que ha llegado en los últimos meses a Europa es miembro del ISIS. 1 de cada 100. Sí. O sea, son números muy importantes. Sí, señor. Es decir, se utilizó, como están aplicando hoy, la imagen literaria del caballo de Troya, es muy correcta. Es decir, por eso yo, cuando inclusive a mis alumnos en la facultad, les decía que es un error ver el problema de los refugiados solamente como refugiados, porque en realidad lo que estábamos viendo son migraciones. Y dentro de esas migraciones, algunas son forzadas y otras son encubiertas. Dentro de las migraciones forzadas tenés dos tipos. Tenés aquel que es el refugiado que busca escapar de una situación político, social y económica, como pueden ser los que escapan del ISIS, y otros son también migraciones forzadas, pero lo que yo llamo migrante económico, aquel que va a buscar un mejor estándar de vida para él y para la familia. Y después tenés los pseudo inmigrantes, que son aquellos que es la migración encubierta, que es lo que ha pasado en este caso con algunos combatientes del ISIS que han regresado, y que la mayoría de los que han regresado en muchos casos a su país de origen, es decir, franceses, belgas, holandeses, españoles, británicos, que han ido a pelear con el ISIS, que se han radicalizado mucho antes ya en Europa y ahora están volviendo. Vos fijate, y ¿por qué no es que un capricho, que voy a volver a poner un ejemplo que involucre a nuestro país, a la Argentina, porque yo creo honestamente que el aparato, la estructura del sistema de inteligencia argentino, de las fuerzas federales y no federales, con respecto al terrorismo internacional, es deficiente. Hace unos meses atrás en España fue desmantelada una célula del ISIS que tenía como objetivo un entrenamiento primario, adoctrinamiento y enviar a jóvenes a pelear a Siria. Entre los integrantes había un santiagueño, de apellido Rodríguez. Este santiagueño obviamente hoy está detenido en España, pero el día de mañana, si ya sea que porque la justicia española considera que a lo mejor no hay elementos suficientes para una condena, o tiene una condena digamos de muy poco tiempo, y esa persona vuelve a nuestro país, va a volver con un pasaporte argentino y que se va a llamar, que va a decir el apellido Rodríguez. No va a decir, por ejemplo, Salak Asdeslam. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Y ese es el otro problema que no solamente está sufriendo, que está sufriendo hoy Europa. En el caso, no sé si vos recordarás, y salgo del ISIS para meterme un poco todavía en Al-Qaeda, porque el ISIS recién entraba en formación, recién se estaba separando de Al-Qaeda. Los atentados en Kenia, en Nairobi, cuando toman el shopping y hacen un desastre. Bueno, ¿quién lideraba la célula terrorista que lleva a cabo ese atentado? Es una mujer, y una mujer inglesa, con los rasgos sajones. Por eso le llamaban, o le llaman, la viuda blanca. Entonces, una de las cosas que tenemos, por eso te decía el tema de los anteojos, mira cómo todo da vuelta. Tenemos que sacarnos en la mente que el terrorista que puede llevar a cabo un atentado en París, en Nueva York, en Río de Janeiro o en Buenos Aires, sea alguien con fisonomía necesariamente árabe. Puede ser alguien que tenga la fisonomía del vecino de al lado, o de un inglés, o de un ruso.
Ese es el problema que tenemos para combatir al terrorismo internacional de este tipo, que es muy difícil de detectar, más allá que en el caso particular del atentado a París, creo que hay un porcentaje de falencia de la inteligencia francesa. Luis, ha sido usted muy amable, gracias por atendernos. No, al contrario, que sigan bien,